Bien, jóvenes, buen día. Vamos a, entonces, esta es la semana 9. Habíamos estado viendo programación orientada a objetos la semana pasada. Y vamos a continuar en esta semana porque nos faltó ver algún temita que era la herencia, principalmente la herencia. Ya, voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver lo que les estoy diciendo. Vamos a, pero voy a adelantar un poco las diapositivas porque las primeras diapositivas son lo mismo que hemos visto. Por acá me voy a quedar, a ver, ya está bien. A ver, un ratito para compartir y ahora sí les comparto. Bien, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Muy bien. Esto ya lo habíamos visto, esta teoría, los métodos, los constructores y los destructores, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos visto. Este get y set todavía lo vimos teóricamente, pero hoy lo vamos a ver de modo práctico en métodos. Ya, el get y set que sirven para obtener y modificar los atributos de una clase. Get obtienes y con set envías o modificas, ¿no? Bien, bien, esto es lo nuevo que no hemos visto la semana pasada, que era, vamos a ver un poco de herencia y polimorfismo, ¿ya? ¿Qué es en sí la herencia, no? Pues simplemente la herencia es el mecanismo que sirve para reutilizar las clases, ¿ya? Aquí vamos a ver el concepto de superclase y subclase. La superclase es simplemente la clase que está en, por decirlo, en la cima, y las subclases son las clases que están por debajo, ¿no? Se utiliza cuando existen, bueno, la herencia, bueno, regresamos a la herencia, se utilizan cuando existen clases que comparten muchas de sus características, ¿no? A eso es herencia, entonces todos pueden compartir, por ejemplo, si hablamos de, bueno, vamos a hablar de animales, ¿no? Los animales tienen, por ejemplo, no sé, un género, ¿no es cierto? Un género, por ejemplo, cuando hablo de género, todos tienen género, porque unos son mamíferos, otros son reptiles, otros son aves, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Podemos decir así, ¿no es cierto? Entorno en que se mueven, acuáticos, terrestres, ¿no es cierto? Todos tienen características comunes, por ejemplo, ¿no? El género y estas cosas. Pero cuando ya vamos, por ejemplo, y hablamos de peces, tienen características específicas a esta subclase, ¿no? Bueno, lo vamos a ver luego en un ejemplo más adelante. Bien. También se extiende la funcionalidad de clases más genéricas. Se introducen los conceptos de superclase y subclase. ¿Ya? Bien, un ratito voy a... Caramba, gato. Y me deja la cadena. Ya. A ver, entonces. Acá tenemos un ejemplo. ¿No es cierto? Tenemos acá un ejemplo de herencia mediante un gráfico. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto? La clase persona, que viene a ser la superclase, ¿no es cierto? Que tiene los atributos de nombre, apellidos, documento y tipo. Estos atributos, ¿no es cierto? Estos atributos son heredados por la subclase cliente, porque el cliente también tiene un nombre, un apellido, un documento y un tipo, pero adicionalmente esta subclase tiene sus propios atributos, ¿no? Que tiene categoría y tiene código. Y esta subclase empleado tiene sus propios atributos, que son tipo de contrato y sueldo. Adicionalmente, esta superclase no tiene métodos, pero esta persona, en este caso, no tiene métodos. Acá, como lo ven, no hay ningún método, pero aquí la subclase cliente sí tiene el método generar código y la subclase empleada tiene calcular sueldo, ¿no? Ojo, si aquí hubiéramos tenido algún método, esta clase cliente como esta clase empleado o subclase hubieran heredado también estos métodos, ¿ya? Entonces, la superclase tenemos como superclase persona y como subclase cliente y empleado que heredan los atributos nombre, apellido, documento y tipo, y métodos propios de cada clase, en este caso de la clase, ¿no? De la clase cliente y la clase empleado. Bien, ahora, ¿qué es el polimorfismo, no? Poli, muchos, morfo, formas, muchas formas, dice, ¿no? Dice, se puede modificar localmente el comportamiento de los métodos heredados.
De esta manera, objetos de diferentes tipos pueden responder de forma diferente a la misma llamada. Este es el concepto clave de polimorfismo. ¿Ok? Bien, ¿qué nos dice? Vamos con respecto a esto. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, se mueve, hacemos la pregunta, ¿se mueve de igual manera un delfín, un gato y un colibrí? ¿No es cierto? Si ustedes se preguntan, ¿se mueve igual de igual manera un delfín, un gato y un colibrí? Ustedes dirán, pues se mueven, sí, todos se mueven, pero cada uno tiene su característica peculiar de moverse. El delfín se desliza en el agua, un gato camina sobre el piso y el colibrí bate las alas para volar, pero los tres se mueven, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice? En cambio, todos son animales, los tres son animales, y por lo tanto podrían heredar el método mover de dicha clase. Ojo, todos se mueven, pero de cada uno de una manera muy peculiar, ¿no es cierto? Entonces, gracias al polimorfismo, cada objeto concreto realizará la operación mover como corresponda. Entonces, la superclase, en este caso, la superclase animal, heredará el método mover como corresponde, ¿no? A las subclases, ¿no es cierto? No, o sea, subclase pueden ser aves, subclase mamíferos y subclase seres marinos, por ejemplo, ¿no? Porque el delfín ojo también es un mamífero, ojo. Por eso estoy diciéndolo así, ¿ah? A ver. Ya, entonces ya está. Entonces, ya llegamos a la última diapositiva. Entonces, ahora sí, vamos a compartir y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a crear, ¿cómo les digo? Vamos a crear, sí, vamos a crear un proyecto en el cual vamos a crear clases. Ya, vamos a crear clases y vamos a crear un formulario en el cual vamos a aplicar esto de acá. Como les digo, esto no va a venir en el examen y luego no lo vamos a desarrollar en los siguientes temas de la sesión, simplemente que como teoría lo tienen que tener en cuenta porque esta es una parte de la programación en todo lenguaje de programación, que es la programación orientada a objetos como tal, ya que mayormente la gente programa, pero muy poco, o sea, de todos los programadores hay un grupo regular o moderado que utiliza en sí estas peculiaridades de programación. Bien, para esto vamos a crear un nuevo proyecto. Acá voy a hacer un poquito más lento para hacerlo, para que vean qué pasos vamos a seguir. Entonces acá decimos nuevo proyecto. Y mírenme, vamos a crear un nuevo proyecto en Visual. A ver, no sé por qué entonces vamos a crear un nuevo biblioteca de clases, ¿no? Ojo, miren. No está compartiendo pantalla. Ay, ok, gracias. Muy obrigado, como dicen los brasileiros. Entonces voy a compartir pantalla. Entonces, comparto la pantalla aún. Entonces, en primer lugar, y ahora sí la ven, ¿no es cierto? ¿La ven? Sí la ven, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en primer lugar, vamos a tener dos proyectos implementados, ¿no? Que implemente las clases y otro que implemente los formularios, ¿ya? Vamos a tener dos proyectos, uno que implemente las clases y el otro los formularios. Entonces, acá creamos un nuevo proyecto, ¿ya? Obviamente Visual Basic, y acá tengo Visual 6 y eso, pero Visual Basic, ¿no es cierto? Aplicación de Windows 4, acá. Y acá le vamos a poner, acá arriba, le vamos a poner formularios, ¿ya? Formularios acá arriba, miren, formularios, pero abajo es el nombre de la solución, le vamos a poner otro. Acá le voy a poner semana 8, semana 9, perdón, estamos en la semana 9, y acá sí le voy a poner guión bajo programación POO, programación orientada a objetos 2, porque es el segundo ejemplo que hacemos de programación orientada a objetos. Miren, acá como nombre, estoy poniendo formularios arriba, en nombre, pero el nombre de la solución, semana 9, programación orientada a objetos 2. ¿Ya? Una vez que hacemos eso, ojo, en Windows Forms está seleccionado esto, una vez que estamos ahí, decimos aceptar y esperamos unos segundillos a que se cree nuestro proyecto. ¿Ya? Hasta ahí ya se creó el proyecto. Este formulario no lo vamos a utilizar por el momento y creo que tampoco lo vamos a utilizar en el desarrollo. Entonces vamos a hacer algo. Ahora, vamos a crear la clase. ¿Ya? Vamos a crear las clases. Entonces, ¿dónde lo vamos a hacer?
aquí en el lado derecho, donde dice solución, no sobre formulario, sino donde dice acá solución, acá arriba, semana 9 acá, donde dice semana 9, programación orientada a objetos, lo voy a hacer clic derecho. Ojo, vuelvo a repetir, no a donde dice formulario, sino acá, arriba. Clic derecho, ya, le vamos a hacer clic derecho, en solución, vamos a la opción de agregar, ya, y en agregar vamos al nuevo proyecto, ya. Miren, clic derecho en solución, agregar nuevo proyecto, y en nuevo proyecto, clic y seleccionamos la que dice acá, biblioteca de clases, esta de acá. Biblioteca de clases. Le hago un clic a biblioteca de clases y le vamos a poner como nombre a esta biblioteca de clases, le vamos a poner clases, tal cual así, clases, ¿ya? Como para que no nos olvidemos. ¿Ya? ¿Todos estamos ahí? Pero ingeniero, ¿podía repetir eso? Ya, voy a hacer. ¿Dónde va? A ver, salgo completamente. Una vez que hemos creado el proyecto, creamos el proyecto, hacemos clic acá, no a donde dice formulario, miren, voy a minimizar, acá dice solución, semana 9, y acá dice formulario. No le voy a hacer a formularios de clic derecho, sino, o el anti-clic, sino le voy a hacer clic acá arriba, clic derecho, a donde dice solución. Clic derecho, agregar, nuevo proyecto. Y le hacemos clic. Y me va a salir esto, ¿no es cierto? Aplicación de Windows Phone, aplicación bla, 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 de consola, pero yo le voy a agregar una biblioteca de clases, esta de acá. Y le vamos a poner como nombre esta biblioteca de clases, en vez de que se llame Class Library 1, le vamos a poner simplemente clases, para ahí, ¿no? En vez de que diga Class Library 1, acá lo renombramos y le ponemos clases. Y una vez que hacemos eso, le ponemos aceptar. Ya está. Aceptar, y ya se creó acá, miren, ve. Public Class, Class 1. Ya está. ¿No es cierto? Ahí está. Ya está. Ya está. Ahora sí vamos a crear, miren, voy a ir acá a las diapositivas para que ustedes lo vean. Vamos a crear una clase persona, una clase cliente y una clase empleado. ¿Ya? Clase persona con nombre, apellido, documento, tipo, esas cosas, ¿ya? Vamos a crear eso de todas maneras, ¿ya? En primer lugar a persona, con todas esas características que yo les digo. Entonces, voy a minimizar. Ay, mi mouse acá está. Entonces, ¿qué hacemos ahora para crear la clase persona? Vamos a crear la clase persona. Para crear la clase persona, vamos a hacerle clic acá en Visual donde dice clases. Clic derecho, agregar, o hacemos clic en nuevo elemento de frente acá. Si es que no les aparece aquí en la parte inferior clase, miren, les repito, a ver, les repito, para los que están un poquito, no me siguen muy rápido. Vamos a crear tres clases, una clase persona, una clase cliente y una clase empleado. Entonces, como voy a crear clases, ya no le voy a hacer clic a solución, sino le voy a hacer clic a clases. Clic derecho a clases. Luego hacemos en agregar. Si es que aquí en esta lista no les aparece la opción de clase, van a nuevo elemento y en nuevo elemento seleccionan clase. Ya voy a hacerlo así, nuevo elemento y seleccionan acá clase. Acá está, a mí me aparece acá al inicio, clase. Y como nombre de la clase vamos a poner acá, el primero que les he dicho se llama persona. Persona. Miren, persona. Y aceptar. Y ya se creó mi clase persona. Obviamente vamos a empezar a trabajar acá. Y vamos empezando agregando los atributos. Que tenemos apellido, nombre, documento y tipo, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a agregar atributos. Atributos, ¿no? Entonces voy a crear privados, private, ¿no es cierto? Los atributos que son nombre, apellido, documento y tipo. Nombre, apellido, documento y tipo, ¿ya? Vamos a crear esos atributos, pero para diferenciar le vamos a poner un guión bajo, así, guión bajo nombres, o nombres, as del tipo string. Ya está. Luego otro, private, guión bajo, apellidos,
as del tipo string. Luego creamos el documento también. Ya, documento. Documentos string. Ya, y el otro es tipo as string, ¿no? Guión bajo tipo. As string. Ya está. Miren, hemos creado en primer lugar los atributos. Ahora, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a encapsular los atributos y para eso se usan propiedades. ¿Ya? Vamos a encapsular estos atributos, el nombre, el apellido, todos los demás, ¿ya? Entonces vamos a encapsular, vamos a poner un comentario. Vamos a encapsular los atributos. Ya, vamos a poner así, encapsular los atributos y para eso usamos las propiedades. Propiedades. Ya está. No se olviden, la próxima semana, lunes, es examen, ¿ah? Pero no viene esto, así que no se rompan el coco repasando esto de la programación orientada a objetos, porque eso no va a venir en el examen, sino hasta lo último que hicimos la vez pasada, ¿no? Previo a programación orientada a objetos. Ahora, como les digo, vamos a encapsular los atributos, ¿ya? Entonces vamos a crear ahora una propiedad pública, ¿ya? Entonces decimos así. Bueno, esto lo voy a bajar más bien, para que esto esté pegado acá más bien. Public property, y empezamos con nombres, así. Nombres as string. Ya está. Como empezamos con nombres as string, ahí está. Y acá vamos a poner solamente get y enter. Ya, y me crea la estructura, miren. A ver, he puesto solamente, miren, a ver, voy a borrar para que no se vayan a... Estamos así, en primer lugar. Public property as string. Y luego acá debajo escribo el término get y pulso enter. Y automáticamente me crea el get y el set. ¿Ya? Y se cierra este public property con enProperty. Miren, ve, ya se creó toda esta estructura. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora, aquí. El get, vamos a utilizar un returno. ¿Y qué va a retornar? La variable nombres que hemos declarado arriba. Este de acá, ve, nombres, este de acá. ¿Ya está? Y acá en el set, acá vamos a, ¿no es cierto? El get, y ahora en el set, ¿no es cierto? Va a tomar el valor, nombres, igual a el valor que se ingrese. Ya está. O sea, acá consigue el valor y acá se le asigna un valor. Ya está. Vamos a hacer lo mismo para apellido, para documento y para tipo. Entonces simplemente acá es una repetición, decimos así. Public property. Apellidos as string. ¿Ya? As string. Hacemos, ¿ya? Y ahora ponemos get, enter, y ya está toda la estructura. Y acá retornamos, return, ahora guión bajo, apellidos. Ahí está. Y acá ponemos guión bajo apellidos. Igual value. ¿Ok? Igual value. Ya tenemos, entonces, ahora toca documento. Entonces es repetitivo esta parte, miren. Entonces, no, por eso no estoy, miren, public property. Ups. Disculpen, ahora sí, property. Ya está. Ahora es documento, ¿no? Documento. También el documento es del tipo string. Enter y ponemos get y automáticamente se genera el código y return guión bajo documento y acá guión bajo documento
igual a value, al valor que capturan, lo que vamos a ingresar más adelante en un formulario, obviamente. Entonces nos falta tipo. Acá ponemos public property. Property type, tipo. As string. Ya está. Entonces ponemos get, enter. Y acá ponemos return. Return, ya guión bajo tipo. Ahí está. Y por último acá decimos guión bajo tipo igual value. Bien, entonces hasta ahí todo es repetitivo con respecto a la encapsulación de los atributos, de estos atributos de acá. ¿Ya? Entonces ya están ya. Esto y están la encapsulación de los atributos. Ahí lo dejo un ratito para que vean cómo es. Es repetitivo nombre, apellido, el documento y el tipo. Como este no tiene métodos, como este de acá no tiene métodos, hasta ahí queda, miren, ve, este no tiene métodos, ¿ya? No hemos definido ningún método, pero acá sí hemos definido un método, y acá sí hemos definido un método. Así que hasta ahí, por el momento, con respecto a la clase persona, hasta ahí es, ¿ya? Ahí está. Muy bien, muchachos. Continuamos. Ahora, ya creamos la clase persona, ahora nos toca la clase cliente. Uy, me dio hipo, estoy creciendo, muchachos. A ver, clic derecho. Entonces, clic derecho a clases. Ojo, clic derecho a clases. Agregar. Y voy a donde dice clase, aquí ve, clase, y voy a agregar, ya tengo a persona, ahora me toca cliente. Y le ponemos como nombre cliente. Cliente, ¿no es cierto? Entonces, y ahí ya creamos, ¿no es cierto? Cliente, ya lo tenemos a cliente, ¿no es cierto? La clase cliente, y vamos aquí, sí. Tenemos que indicarle a este cliente que él va a heredar atributos de persona, que es el nombre, el apellido, el documento de tipo. No lo voy a repetir acá, sino que yo digo, voy a heredar el nombre, el apellido, el documento y el tipo de persona a quien cliente. ¿Ya? Entonces acá, indicar, entonces decimos que esta clase es una subclase de persona y va a heredar atributos. Va a atribuir atributos y métodos, ¿no? Y métodos también, si es que hubiera. Pero en este caso solamente va a heredar atributos, pero si hubiera métodos también los hereda. Ya, entonces decimos así. Indicar que esta clase es una subclase de persona y va a heredar atributos y métodos. Entonces, acá solamente va a tener los atributos. Estos va a heredar, estos de acá, nombre, apellido, documento, tipo, ningún método. ¿Ok? Entonces, bien. Entonces, ¿cómo heredamos? Con el término inherits. Inherits, acá está, ve, la clase cliente va a heredar inherits y decimos de persona. Y con eso ya está heredando, Con eso ya hereda. Y ahora sí, miramos los atributos propios, ¿no? Los atributos propios son categoría y código. Categoría y código. Entonces acá, ¿no es cierto? Atributos propios. Y ya está. Vamos a poner los atributos propios, en este caso son categoría y código. ¿Ya? Entonces, decimos private, categoría as string, y private, guión bajo, código, también del tipo string. Ya está. Entonces, hasta ahí están los atributos, y ahora hacemos la encapsulación de atributos, encapsular los atributos, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho hace un rato. Encapsular los atributos en
En propiedades. Ya está. Encapsular los atributos en propiedades. Entonces tenemos la primera que es categoría, entonces decimos public property y decimos categoría del tipo as string del tipo cadena, enter, ¿no es cierto? Y luego ponemos simplemente get y pulsamos enter y se crea todo el código. Ya está. Y acá simplemente decimos un return guión bajo categoría. Ya está. Retornamos la categoría y acá decimos guión bajo categoría es igual a value, ¿cierto? Ya está, mírenme. Ya está el primero. Ahora hacemos el siguiente, que es public property. Public property y acá ahora sería código. Código. También del tipo string, ¿no es cierto? Acá está, ¿ve? Del tipo string, as string. Enter, pulsamos get, escribimos get, perdón, pulsamos enter y decimos que va a retornar una que sería guión bajo código. Pim, pim, ya está. Y aquí, debajito, le ponemos guión bajo código es igual a, aquí es igual a value. Y ya tenemos encapsulado, ¿no es cierto?, el atributo, en este caso, categoría y código. Ya está, ya está. Ahora, tendríamos que hacer la operación o método que es generar código. La operación o método generar código, que este de acá, ¿ya? Entonces, este de acá todavía no lo tenemos. Este de acá, ¿ve? Generar código. Entonces, en este caso, aquí, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo, vamos a codificar la operación. O método. Vamos a decirle codificar operación o método. Y se llama generar código, ya está. Entonces acá decimos así. Private sub y le ponemos así. Generar código. Ya está. Generar código, abro, cierro. Enter. Ya creé ¿no es cierto? Y decimos aquí, punto código. Ya está, punto código. Ya está, estoy jalando esta propiedad. Miren, esta propiedad estoy jalando. Mi punto código va a ser igual a ¿qué? Como voy a generar un código, voy a hacer que empiece con código, ¿sí? C, con la letra C. O con cod, mejor. Cod de código. Concatenado con el apellido, concatenado con... Pero el apellido voy a jalar las primeras 3 letras, ¿ya? Digo, mi punto, el apellido que inscribamos, apellido, punto, por ejemplo, no es simplemente una forma, ¿no? Substring, subcadena y jalamos las 3 primeras letras, ¿no? Las 3 primeras letras de la posición 0, coma, las 3 primeras letras, ahí está, ¿no? Y lo vamos a concatenar que el código va a estar concatenado con 2021 al final. Por ejemplo, como yo apellido Lobatón, va a ser cod love, cod lov 2021 sería mi código. Cod love 2021, porque me jala las 3 primeras letras de mi apellido y concatena al inicio con cod y al final con 2021. Por ejemplo, ¿no? Entonces, y aquí ya le creamos el método a cliente. Ahora nos falta el empleado. Ya está. Ahora nos falta el empleado. Entonces ya tenemos la clase cliente, persona y nos falta el empleado. Clic derecho acá otra vez. Clic derecho, clic. Agregar clase, clase y ahora es el employee, ¿no es cierto? Empleado. El empleado. Creamos al empleado, ya lo tenemos al empleado acá. Y vamos a poner nuevamente, como ven acá, vamos a heredarlo de persona y creamos sus ¿no?
los elementos de este caso del empleado, para que acá podamos, en primer lugar, heredar estos elementos de persona y luego generar sus propios elementos del propio empleado como tal para poder trabajar con él. Entonces, vamos a empezar. Ahora sí. Entonces decimos, pues nos faltan ¿cuántos minutos? Nos faltan algunos minutillos, 5 minutos. No, igual nos conectamos otra vez, tomo la asistencia, no se preocupen. Entonces acá, indicar la herencia. Vamos a poner así más, ya, indicar la herencia. Entonces acá, inherits persona, ¿no? Porque heredamos de persona. Ya está, inherits persona y ahora atributos propios. Y los atributos propios son tipo de concreto, iba a decir, tipo de contrato y sueldo. Ya, entonces acá digo private, tipo contrato, as string y private, sueldo, as double. En este caso, porque si hablamos de, ¿no? Dígitos. Entonces, bueno, vamos a ponerle, me estoy olvidando del subguión para diferenciarlo ya está. Y le vamos a poner subguión. Perdón. Ya, entonces ahí estamos, atributos propios y ahora viene el encapsular. ¿Ya? Ahora viene encapsular los atributos. Los tributos, no, los atributos. Ya. Ahora viene public property, ¿no es cierto? Encapsular los atributos es public property. En este caso, el tipo de propiedad es tipo, acá sería tipo contrato, ¿no es cierto? Tipo contrato del tipo string. Ya está. Y ahora ponemos get. Ya está. Y ahora decimos return guión bajo tipo contrato. Y acá va a ser guión bajo tipo contrato igual a value. Tal cual, ¿no? Como hemos hecho toditos los demás. Tipo contrato igual a value. Ya está. ¿Qué más? Nos falta el sueldo. Entonces acá debajo decimos public property. Ahora sueldo as double. El tipo real, ¿no es cierto? En este caso del tipo real. Ya está. Y ponemos get. Y miren automáticamente acá el value ya no es string como en todos los casos, sino en este caso es get value as doble. Entonces acá, ¿qué hacemos? Simplemente decimos return guión bajo sueldo. Y ahí se acomoda, ¿ves? Ya está, no me preocupa que esté por allá. Y ahora guión bajo sueldo es igual a value o value, como le quieren decir. Ya está. Y ahora, como hemos hecho igual que cliente, vamos a codificar la operación o método. ¿Ya? Vamos a codificar la operación o método acá. Codificar la operación o método, en este caso vamos a calcular el sueldo del empleado, ¿no es cierto? Vamos a hacer un cálculo sencillo del sueldo. Ya vamos a hacer, entonces acá, entonces vamos a crear, entonces el public sub dice calcular sueldo. Caramba. Calcular sueldo. Ya. Ya, en este caso vamos a poner así.
Pero acá vamos a tener un parámetro para calcular el sueldo. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá un sueldo base. Haz un sueldo base del tipo doble también. Ya está. Es un parámetro que va a recibir. Que va a tener. Entonces vamos a poner en tipo de contrato vamos a tener que contratado o nombrado, ¿ya? Si es contratado va a tener un sueldo base que puede ser 500 soles, por ejemplo, más un adicional. El contratado obviamente va a ser ese adicional menor que el adicional que va a tener el nombrado, porque el nombrado siempre gana más, ¿no?